En este vídeo vamos a poder disfrutar de Raúl Astorga Perdigones, uno de los mejores pescadores de la pesca submarina en España. Ha pertenecido durante muchos años a la selección española y lleva muchos títulos a sus espaldas, aunque hoy en día en España no se sabe muy bien lo que hay que tener para poder pertenecer a la selección española. Pues hoy os vamos a enseñar algunas de las capturas que él ha querido compartir con nosotros, con todos nosotros en este canal de los hermanos Ruiz González, que espero que el que no lo esté se suscriba y así poder seguir todos los vídeos que compartimos y editamos para acercar un poquito más este deporte a todo el mundo. Pues aquí vemos cómo está llegando ya al fondo, una bajada a peso variable. No sé muy bien la profundidad en la que está, supongo que sobre los 30 metros. Y ya una vez en el fondo, pues toca revisar bien las cuevas e ir mirando y buscando la mejor pieza. Este tipo de cuevas es muy fácil que tenga un mero dentro, o con ese fondito de arena y losas bajas, también alguna dorada. Quiero que miréis cómo utiliza un poquito la linterna. No va pegando fogonazos para todos lados. Va avanzando y va con la linterna apagada, como la podéis ver. Y ahora, una vez que ya ha revisado toda la piedra, es cuando enciende la linterna y revisa un poquito más el fondo por si se le ha escapado algo. Pero es preferible no utilizar la linterna si se puede. Así evitarás que se vayan los peces o se encueven mucho más para adentro. Pues aquí vemos como en el fondo hay unos cuantos de borriquetes y hay uno especialmente un poquito más grande ahí, debajo de esa losa. Daros cuenta cómo se ha ido hacia él lentamente, realizando un acecho muy lento mientras lo apuntaba hasta que lo ha tenido a tiro y ha realizado ese disparo, que por cierto bastante bueno. Como podéis ver, ya lleva 1 minuto y medio de apnea. Este pescador os aseguro que es un auténtico profundista y como podéis ver tiene muchísima experiencia. Hay que saber disfrutar de todos los vídeos. Todos los vídeos tienen algo que se le puede sacar. No siempre son piezas grandes, piezas gigantes. Se puede ir aprendiendo de muchas técnicas, de muchas maneras como pescan, de un componente, de otro componente, y así ir mejorando. También de los vídeos se puede ir aprendiendo. Aquí lo tenéis. Mirad qué buen disparo le ha hecho este borriquete. Ahora vamos a cambiar un poquito de técnica. Muy probablemente se encuentre en la zona de la citera, frente al faro de Trafalgar. Poquitos metros, 5 o 6 metros de profundidad y buscando la lubina. Como veis, ha bajado abajo, en la parte de la arena, para acercarse ahora a la parte alta de las piedras, donde en la parte más alta hay una serie de grietas, que hay un banco de lisas allí, y entre ellas puede que esté la lubina. Realiza una pequeña espera. Como están un poquito lejos, pues poco a poco se irá acercando. Ahí veis el banco de lisas y hay que buscar la lubina que está entre medio. Ahí va. Como veis, la lubina ha girado y él no ha esperado que ni que se vaya un poquito. Ahí la han parado, de atrás adelante, con un disparo bastante bueno y certero. Como veis, no hace falta bajar muchísimos metros para poder coger una buena captura. Y ahora, pues nuevamente cambiamos y nos vamos al infierno, a los abismos. Peso variable y nuevamente pues alrededor de los 30 metros. Como podéis ver, la cantidad de peces que están incluso a media agua y van bajando para abajo a medida él se va acercando al fondo. Como veis, va bastante rápido y es que hay bastante corriente. Mirad qué buenos borriquetes hay en la cueva. Ya ha cogido uno, pero revisa bien la cueva, porque es muy probable que en algunas de estas, que ya tienen tantos borriquetes, exista un mero ahí dentro. Por lo tanto, no está de más revisar a ver qué es lo que hay. Y para arriba. Una bajada bastante rápida, pero aunque no tengo mucha apnea, os aseguro que bajar a esas profundidades, a esa velocidad y con esa presión,
no es nada recomendable. Así que a nadie se le ocurra hacer estas locuras. Estos pescadores son muy experimentados, llevan muchos años y están muy acostumbrados a la presión, que la presión es muy peligrosa. Pues aquí vemos cómo ha cambiado de agua, de tonalidad. Ahora sí se encuentra frente a las costas de Cádiz, con esa agua más verdosa y el fondo casi cieno. Muchas veces lo tocas y se levanta entero. Y justamente al llegar, mirar esa piedra. Un mero ha pegado un coletazo ahí. Y ahí está. No dudan en darle un buen disparo y conseguir sacarlo. Un gran mero. Es muy difícil coger meros en esta zona de Cádiz. Normalmente no los hay. Y bastante guapo. Y con este ya sí despido el vídeo. Que espero que os guste. Espero que os suscribáis al canal y dejadme vuestro comentario, que intentaré contestar a todos. Vuestras preguntas, vuestras dudas. Y seguir aprendiendo de la pesca submarina. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.